Bienvenidos, queridos oyentes. Gracias por vuestra fidelidad y por estar una vez más con nosotros. Hoy continuamos nuestra aventura hacia el pasado para descubrir los misterios que se esconden a finales de los años 70. Viajemos juntos a 1979. Gracias al número de marzo de 1979 de Playmeter. Hoy nos adentramos en ese mundo, tan particular de las máquinas operadas por monedas, el universo coin-op, tal como se vivía en marzo del 79. Y nuestras guías van a ser dos números de la revista Playmeter de ese mes, los del 1 y el 15. La idea es captar un poco la actualidad del momento, ¿no? Las noticias, las tendencias, quién era quién, las anécdotas que definían una industria que estaba, en plena ebullición. Y para empezar, hay una cosa muy interesante que decía el editor, Ralph C. Lally II. Comparaba el sector, fíjate, con el cine, la música, la tele. Y decía que todos esos tenían sus sistemas de crítica, sus premios, ¿no? Los Oscar, las listas de éxitos, los Nielsen. Pero ¿y las recreativas? ¿Qué pasaba ahí? Pues esa era la gran diferencia que señalaba Lally y el gran problema, podríamos decir. El sector coin-op no tenía nada parecido, cero. No había un sistema, digamos, consolidado para reseñar los juegos nuevos, ni para evaluarlos formalmente, ni mucho menos premios reconocidos. Playmeter tenía su columna, la Critics Corner, sí, pero el propio Lally reconocía que, la opinión de una persona, pues, no era suficiente. Decía que era mejor que nada, pero poco más. Y recogió una frase que era muy gráfica. Los operadores estaban hartos de comprar equipos a ciegas. Comprar a ciegas, eso es un arriesgado en cualquier negocio. Totalmente. Una falta de información, de criterio, que marcaba mucho cómo funcionaban las cosas. Exacto. Así que, nuestra misión hoy es un poco esa, ¿no? Intentar arrojar esa luz que pedía Lally. Vamos a explorar qué se cocía en ese marzo del 79, cómo cambiaban los salones, las estrategias para ganar dinero, las batallas legales, las financieras, todo. Empezamos por el escenario, los locales, los salones recreativos. Perfecto. Había un artículo de un tal Greg Zink que hablaba justo de eso, de cómo estaban evolucionando. Decía que ya no eran solo esos sitios un poco oscuros, los tugurios, sino que empezaban a verse en centros comerciales, en aeropuertos. Sí, sitios más luminosos, más familiares, digamos. Eso es. Pero, curiosamente, Zink notaba algo. Muchos de estos locales nuevos, que empezaban con inversión, cerraban enseguida. ¿Por qué pasaba eso? Pues Zink apuntaba a lo que él llamaba la actitud de pasar a un segundo plano de los dueños. O sea, montaban el negocio, hacían la inversión inicial y luego, ¡pum!, lo dejaban. Lo dejaban en manos de otros. Exacto. Contrataban a personal joven, a menudo con sueldos bajos, sin mucha supervisión directa del propietario. Y esa falta de implicación del dueño, según Zink, era un problema. Se convertía en un caldo de cultivo para líos. ¿Qué tipo de líos? Pues vandalismo, trapicheo de drogas, mal ambiente general. Lo típico que pasa cuando no hay nadie al mando, digamos. Y claro, eso creaba una imagen nefasta. Y me imagino que eso llevaba a que las autoridades metieran mano. Justo. Ordenanzas locales restrictivas, mala prensa. La solución que proponía Zink era bastante clara. Hacía falta un propietario activo, un profesional implicado, que estuviera allí, que pusiera normas claras y se preocupara de verdad por crear un ambiente bueno, seguro, acogedor. Era una llamada a la profesionalización, pero desde la gestión diaria del local. Entiendo. Esa necesidad de ser más profesional se veía también en la parte económica, en cómo se gestionaba el dinero, la rentabilidad, porque ese era otro tema clave, ¿no? Absolutamente. De hecho, la revista destacaba a un operador, Darrell Clark, como el coinman del mes. ¿Y por qué lo destacaban? Precisamente por sus estrategias para aumentar ingresos. Sobre todo cómo planteaba subir los precios, que en un momento de inflación como aquel era crucial. Y su enfoque era interesante. Iba más allá de simplemente cambiar la etiqueta. A ver, cuenta. Porque subir precios, eso siempre es delicado. Claro. Clark usaba mucho la persuasión. Hablaba con los dueños de los bares o locales donde ponía las máquinas y les decía: mira, la gente no viene a tu bar solo porque la cerveza sea barata, ¿verdad? Buen argumento. Les decía que iban por el ambiente, por el servicio, por todo. Y usaba esa analogía para convencerles de que subir el precio de las partidas, si se hacía bien, les beneficiaría a los dos, al dueño del local y a él como operador. ¿Y cómo proponía hacerlo? Pues de forma gradual y psicológica, diría yo. Recomendaba empezar por las jukeboxes.
introducir una opción nueva y atractiva, un billete de $1 por 10 canciones. Ofertón. Pero manteniendo la opción de siempre, 25 centavos por una canción. Ah, claro. Así la gente veía la opción del dólar como algo ventajoso, no como una imposición. Exacto. Generaba confianza. Y una vez aceptado eso, pues ya pasaba a proponer subir otras cosas como las mesas de billar. Sugería subirlas a 35 centavos, por ejemplo. Y un detalle que me pareció muy curioso. Insistía mucho en la presentación. Las nuevas etiquetas de precio debían parecer de fábrica, que no se notara que era un añadido cutre. Vaya, cuidar hasta el último detalle para que no pareciera una subida improvisada y evitar el rechazo. Eso es. Era gestionar la percepción del valor. Pura estrategia. Muy listo este Clark. Y además, ya estaba pensando en la moneda de $1 que iba a salir ese verano. Sí, la veía como una gran oportunidad. Aunque fíjate, dudaba que muchos operadores fueran a saber aprovecharla bien. Incluso llegó a probar con billetes en los pinballs. Sí, experimentó con validadores de billetes en pinballs. Para ser 1979 era bastante visionario, la verdad. Mientras Clark se centraba en la caja del día a día, otros miraban más a largo plazo a los temas fiscales, ¿no? Que también tenían su miga. Y tanto. Había cuestiones fiscales complejas, pero fundamentales para la rentabilidad. Por ejemplo, Charles E. Ross ganó el concurso de escritores de Playmeter con una serie sobre la depreciación. La depreciación. Suena un poco a rollo, pero imagino que para un operador era clave. Clave, sí. El argumento de Ross era que la vida útil que usabas para calcular la depreciación fiscal, que la ley permitía que fueran 3, 5 o 7 años, debía elegirse con cabeza. Tenía que ajustarse lo máximo posible a la vida útil real que esa máquina iba a tener en tu negocio. O sea, no elegir siempre la más corta por defecto. Exacto. Ross advertía contra eso. Decía que no siempre era lo más ventajoso fiscalmente. Elegir bien el plazo permitía optimizar beneficios fiscales muy importantes, como el crédito fiscal por inversión o la depreciación adicional del primer año. Era, planificación financiera bastante avanzada para maximizar beneficios en un negocio donde las máquinas perdían valor a toda velocidad. Y esa velocidad con la que perdían valor chocaba con cómo los veía Hacienda, ¿verdad? Había otro artículo sobre problemas con los impuestos locales. Sí, de Michael Mendelsohn. Y no se andaba con chiquitas, lo llamaba directamente un atraco. ¿Un atraco? ¿Por qué? Por culpa de los tasadores de impuestos sobre la propiedad. Ponía el ejemplo del condado de Los Ángeles. El problema era que aplicaban unas fórmulas estándar, digamos, unos baremos fijos, y no distinguían. Metían en el mismo saco una máquina de pinball o un videojuego, que igual en 1 año o 2 ya estaba obsoleto, y una máquina de tabaco o de snacks que podía durar muchísimo más. Claro. Y eso inflaba el valor fiscal de las recreativas una barbaridad. Exacto. Un valor totalmente irreal. ¿Y qué solución daba Mendelsohn? Pagar y callar. Que va. Todo lo contrario. Animaba a los operadores a plantar cara, a no aceptar la tasación sin más. Su consejo era: consigue valoraciones de mercado realistas, pídeselas a distribuidores que sepan de qué va la cosa y presenta una protesta formal ante la administración. Demuestra con datos que su valoración está mal. O sea, defenderse con argumentos. Claro, era un ejemplo de cómo el sector empezaba a buscar maneras de defenderse de forma más organizada frente a unos sistemas fiscales que no entendían cómo funcionaba realmente su negocio. Y en esa misma línea de optimizar impuestos, otro articulista, Arthur B. Hollander, daba consejos sobre tax ploys, estrategias fiscales, y diferenciaba muy bien, eso sí, entre la evasión, que es ilegal, y la elusión, que es buscar las vías legales para pagar menos. Hablaba de gastos deducibles, de instrumentos como los bonos E o las cuentas IRA. Se notaba que la gestión financiera y fiscal preocupaba, y mucho. Vaya panorama. Y si la cosa estaba tensa en lo fiscal, en lo legal tampoco parecía haber mucha calma, ¿no? Mencionabas batallas importantes. Desde luego que las había. Por ejemplo, la AMOA, que era la principal asociación de operadores, tuvo un revés en los tribunales. Intentaron anular una obligación que les habían impuesto. Tenían que entregar la lista completa de dónde tenían puestas sus jukeboxes. ¿Y quién les obligaba a eso? El Copyright Royalty Tribunal, el CRT. Era el organismo del gobierno que gestionaba los derechos de autor de la música. Pero los tribunales dijeron que no, que tenían que dar la lista. Reflejaba una presión regulatoria creciente. Y hablando de derechos de autor, las sociedades gestoras también estaban activas. Sí, tanto.
Casi a la vez, la BMI, que es una de las grandes entidades de gestión de derechos musicales, puso su primera demanda federal. Fue contra el dueño de un local en Houston, porque tenía música sonando en su jukebox sin la licencia correspondiente. Un aviso a navegantes, vamos. Clarísimo. Con la nueva ley de copyright recién estrenada dejaban claro que iban a ir a por las infracciones de forma mucho más seria y por todo el país. La relación entre operadores y gestoras de derechos se estaba poniendo tensa, sí. Y luego estaba el tema del pinball, que siempre parecía estar en el punto de mira legal. Roger C. Sharp, que fue clave en su legalización, escribía sobre un lío en Nueva York. Sí, una situación bastante irónica y la verdad preocupante. Resulta que el concejal que había sido el gran campeón de la legalización del pinball en Nueva York unos años antes, Eugene Mastropieri, El mismo que lo defendió. él mismo, pues ahora estaba siendo investigado. Había sospechas de posibles conflictos de intereses. Se hablaba de favores, de beneficios económicos por parte de empresas del sector del pinball, y Sharp, claro, lo veía como una amenaza terrible, no solo para Mastropieri, sino para la imagen del pinball y de toda la industria coin-op. Podía echar por tierra todo lo conseguido. Exacto. Temía que el escándalo diera argumentos a los que siempre habían visto el pinball como un juego de azar malo, y que pudiera llevar a prohibirlo otra vez en Nueva York. Y si caía en Nueva York, podía haber un efecto dominó en otros sitios. Era grave. Qué curioso el contraste que hacía Sharp con una anécdota antigua de Mark Twain que rescataba la revista. Sí, era genial. Sharpe ponía esa cruda realidad frente a un artículo viejísimo de Mark Twain que se llamaba Ciencia contra Suerte. Twain contaba, con su humor característico, cómo en un juicio en Kentucky se había llegado a demostrar, con una partida de cartas muy peculiar, que un juego llamado 7-Up era de habilidad, no de azar. Una historia del pasado que venía muy al pelo en 1979. Totalmente. Resonaba muchísimo con la lucha que seguía teniendo la industria para convencer a todo el mundo, autoridades incluidas, de que el pinball moderno era, sobre todo, un juego de habilidad. Y esa defensa de la habilidad no era solo retórica, ¿verdad? Se intentaba promover activamente, con campeonatos y demás. Sí. En esa línea, Jules Millman, que era de Aladdin's Castle, una cadena de salones muy importante, anunciaba que iban a ampliar su campeonato nacional de pinball para 1980. Querían que participaran todos los grandes fabricantes, Bally, Gottlieb, Williams, Stern, Atari, y también otros operadores de salones. Pero ponían una condición, que fueran locales, limpios y bien gestionados. Buscando esa imagen de respetabilidad. Exacto. Uno de los objetivos claros será ese, mostrar al público y a quien hiciera falta la destreza que exigía el pinball, para alejarlo de la imagen chunga del juego de azar. Parece que sí, que había un movimiento general hacia organizarse mejor y buscar esa respetabilidad. Se notaba, sí. En ese mismo número se hablaba, por ejemplo, de la idea de crear una asociación específica para los operadores que tenían sus salones en centros comerciales cerrados. Que era un modelo de negocio que estaba creciendo mucho. Eso es. Merrill Millman, también de Aladdin's Castle, decía que se iban a reunir para hablar de sus problemas comunes, la seguridad en esos espacios, el personal, qué mezcla de juegos funcionaba mejor allí, los seguros. Eran señales de un sector que intentaba madurar, hacerse más profesional y defender sus intereses de forma más conjunta. Y esa búsqueda de unión también se veía en los eventos del sector, ¿no? Aunque a veces tuvieran incidentes. ¡Ja! Cierto. Contaban que la convención anual de los operadores de música de Minnesota, los MOM, se celebró a pesar de todo. Tuvieron un frío polar, una nevada de campeonato y hasta un incendio en la cocina del hotel. Vaya tela. Aún así, se celebró y juntó a unas 200 personas. Y al otro lado del charco, en Londres, el AT Show, que ya iba por la edición 35, también tuvo lo suyo. Huelgas de transporte, mal tiempo. Pero se hizo. Se hizo. Y aunque fue menos gente, parece que las ventas fueron bien para los expositores británicos y sirvió para presentar en Europa algunas novedades importantes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el Starhawk de Cinematronics, que tenía esos gráficos vectoriales tan chulos, ¿sabes? Líneas en lugar de píxeles. Sí, muy característicos. También el Speed Freak de Vector Beam y el pinball de Superman de Atari. Novedades que llegaban al mercado europeo. Y si hablamos de empresas y nombres propios, aunque sea de forma rápida para no perdernos, hubo movimientos interesantes. Sí, varios. Sterling Electronics, por ejemplo, estaba celebrando el éxito de su pinball Drácula. Y hubo una foto histórica. Sam Stern,
con Harry Williams. Harry Williams, una leyenda, el creador de muchísimos pinballs clásicos. Exacto, un encuentro muy simbólico entre la vieja guardia y la nueva generación que representaba Stern. Mientras, Bally Manufacturing conseguía su licencia permanente para operar en Nevada, que era clave para su negocio de casinos. Buena noticia para ellos. Sí, pero al mismo tiempo se confirmaba que estaban siendo investigados por el gobierno federal junto a otras empresas, ¿Por qué? por posibles prácticas monopolísticas en el sector de las máquinas tragaperras. Ya ves la doble cara del crecimiento, éxito por un lado, pero más escrutinio legal por otro. ¿Complicado equilibrio? Y hubo una noticia muy triste, el fallecimiento de Philip Moss, que era presidente de una distribuidora importante, Philip Moss & Company. Murió junto a su hijo y su gerente de ventas en un accidente de avión. Fue un golpe duro para el sector. Vaya, qué tragedia. Y en medio de todo esto, de negocios, leyes, dramas, la tecnología seguía avanzando sin parar, ¿no? Era un tema constante en la revista. Fundamental. Es que marzo de 1979 pilló a la industria justo en medio de una transición tecnológica brutal. Se hablaba todo el rato de los juegos de estado sólido, los solid state. Los que ya no eran electromecánicos. Exacto. Estaban reemplazando a los viejos cacharros llenos de relés y partes móviles. El paso a los circuitos integrados, a los microprocesadores, no era solo que fueran más fiables, es que abría la puerta a juegos mucho más complejos, con más reglas, más sonidos, más efectos visuales. Como el sonido ese Triple Sound de Williams que mencionaban. Justo, lo estrenaban en su nuevo Pinball Flash. O la popularidad que tenían los kits de conversión de vídeo para transformar un juego viejo en uno más nuevo y sacarle más rendimiento. Claro, pero todo eso exigiría nuevos conocimientos técnicos, me imagino, para reparar esas máquinas. Una barbaridad. Por eso eran tan importantes los talleres que estaba dando George Ovchak de Gottlieb. Iba por todo Estados Unidos, Canadá, Europa, enseñando a reparar los nuevos pinballs de estado sólido. Había una necesidad real. Acuciante. Los operadores y los técnicos tenían que ponerse las pilas con la nueva electrónica sí o sí. Por eso también los artículos técnicos de la revista eran tan valorados. Uno de Zach Oliver, explicando circuitos, otro de Jim Calor, que hasta te daba un diseño para construirte un probador de memorias PROM de Gottlieb. Era formación continua. La tecnología como motor de cambio, pero también como un desafío enorme. Sin duda. Y, por supuesto, junto a los pinballs y los videojuegos, la música seguía siendo un pilar fundamental. Indispensable. Las jukeboxes seguían siendo una parte importantísima del negocio coin-op. Playmeter publicaba las listas de éxitos. Pop, country, R&B, para que los operadores supieran qué discos poner. ¿Y qué sonaba en marzo del 79? Pues mira, en pop lo petaba Rod Stewart con Do Ya Think I'm Sexy. Un clásico. En country, Kenny Rogers con The Gambler. Y en R&B, Cheryl Lynn con Got to Be Real. Buena música. La música seguía ahí, potente, aunque como vimos antes, también tenía sus propios líos con los derechos de autor y las estrategias de precios. No se libraba. Recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Marzo de 1979 nos pinta una industria coin-op que estaba, vamos, a 1000 por hora. Creciendo muy rápido, adoptando a la fuerza la nueva tecnología de estado sólido, con presiones legales y fiscales muy fuertes. Y a la vez con intentos claros de ser más profesionales, de organizarse mejor. Mucho dinamismo, pero también mucha tensión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para quien quiera entender cómo ha evolucionado este sector, estas fotos fijas del pasado son súper reveladoras, porque muchos de los desafíos de entonces, si te fijas, siguen ahí de alguna manera. ¿Cómo cuáles? Pues la necesidad de tener información fiable para decidir qué juegos comprar, cómo gestionar la rentabilidad en un mercado que cambia constantemente, las batallas por la regulación, por los derechos, la adaptación tecnológica, que no para. Son temas que siguen evolucionando hoy en el entretenimiento interactivo. Es verdad. Y esa queja de Ralph Lally, la del principio, sobre que no había críticas ni evaluaciones para los juegos, en 1979, es un ejemplo perfecto. Es un reto que ha perdurado y se ha ido transformando. Y eso nos deja con una última reflexión, quizá. ¿Cómo pudo afectar esa falta de críticas formales, de rankings? ¿A qué juegos de esa época recordamos hoy como clásicos? ¿Y cuántos otros quizá
igual de buenos o mejores, se quedaron por el camino, olvidados, precisamente por esa falta de visibilidad o criterio compartido. Es una buena pregunta. ¿Y si no traemos al presente? No tenemos un desafío parecido hoy, con la avalancha de opciones de entretenimiento digital que hay. ¿Cómo nos orientamos? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero? Es algo para darle una vuelta, sí señor. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.